voy a permitir presentar al doctor que nos acompaña a continuación. Con nosotros pues está el doctor Jorge Barrezueta Fernández. El doctor es un especialista en medicina interna por la Universidad especialista en medicina interna por la Universidad de Guayaquil, el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tancamarengo. Es un magíster de docencia universitaria e investigación educativa por la Universidad de Guayaquil. También es médico graduado de la misma universidad, médico del servicio de emergencia en el Hospital de Especialidades Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón. Es médico del servicio de medicina interna en el hospital, también en el Hospital IES Los Ceibos, médico del servicio de emergencia en el Hospital de Especialidades Guayaquil, Dr. Albert Gilbert Portón, docente de PerfectMed, Universidad Estatal de Milagro y Universidad de Guayaquil, Escuela de Medicina. El doctor Jorge Barrezueta nos va a exponer el tema abordaje del paciente adulto politraumatizado en la emergencia. Doctor Barrezueta, buenas noches, la sala es suya, puede compartir ya su pantalla, activar su cámara y su micrófono. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por tomarme en cuenta para este notable evento. Y bueno, espero que a esta altura todavía tengan fuerzas y no se me queden dormidos. Bueno, mi tema es el abordaje del paciente adulto politraumatizado en la emergencia. Entonces, bueno, muchos van a decir, bueno, ¿cómo así el doctor, si es médico internista, aborda este tipo de temas? Y el detalle está en que en nuestro país al menos no hay gran cantidad de emergenciólogos. Al menos yo he tenido que laborar en muchos hospitales donde no hay emergenciólogos y tocó aprender. Entonces, son cosas que sin necesariamente tener que entrar en cirugía, son cosas que debemos dominar para atender al paciente en el servicio de emergencia. Ok, bueno, no tengo conflictos de intereses. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque es importante, porque es la primera causa de muertes en pacientes jóvenes a nivel mundial. Y obviamente en Ecuador también. En el 2019, el INE reporta entre los 18 y 29 años 1.054 defunciones por accidente de tránsito, ¿no? Aquí tenemos en esta diapositiva estadísticas del INE. Acá en el lado izquierdo vemos en 2019, 18 a 29 años, 1.054 muertes por accidentes de tránsito. Y por agresiones, homicidio, 274. Y en pacientes de 30 a 64 años, las primeras causas de muerte son enfermedades cardíacas, pero la segunda es enfermedades por transporte terrestre. Entonces, una gran cantidad de pacientes que vamos a tener siempre en las emergencias de todo nuestro país. Bueno, vamos a ver el contenido. Vamos a definir qué es politrauma, hablar de la valoración inicial, después de la valoración secundaria, valoración física y estudios de actividades complementarias. La definición es la que usamos a partir del 2014, la definición de Berlín. Hay muchas otras, pero por lo extenso del tema y el tiempo vamos a ir, digamos, a los puntos más importantes. Entonces, ¿cuál es la definición de Berlín de politrauma? Es 2 lesiones o más en la escala AIS, que ya vamos a ver qué es eso, 2 lesiones o más de 3 puntos, más un criterio fisiológico o más, ¿no? Bueno, ¿qué es eso del AIS? Es la escala abreviada de injuria. Y tenemos la valoración de las lesiones y le ponemos un puntaje del 1 al 6, viendo qué tan incompatible con la vida sea, ¿no? Entonces tenemos 1 es una lesión menor, 2 una lesión moderada, 3 una lesión severa sin compromiso vital, 4 una lesión severa con compromiso vital o de supervivencia probable, y a 5 puntos corresponde lesión crítica y 6 puntos lesión incompatible con la vida.
Y en esta escala vemos que hay 9 regiones corporales. Entonces tenemos cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, columna, extremidad superior o inferior y área externa como piel u otros traumatismos. Entonces a cada uno le vamos a valorar del 1 al 6 y como retrocedo un poquito en las diapositivas, acuérdense, 2 lesiones de 3 puntos o más. Y los criterios fisiológicos son hipotensión, una escala de coma de Glasgow menor a 8, acidosis, coagulopatía y la edad. Entonces, si de entrada, por ejemplo, tenemos un paciente mayorcito de 70 años, ya tenemos un criterio fisiológico. Entonces, le sumamos a esto los criterios de la escala abreviada de la injuria. ¿Y qué tan importantes son estos criterios fisiológicos? Como ven aquí, hablamos de la mortalidad. En pacientes de 70 años, ya solo por la edad, aumenta la mortalidad a 38%. Pacientes con un Glasgow menor de 8, la mortalidad es de 38.3%. En hipotensión, la mortalidad es de 35.3%. Acidosis 38.3%, coagulopatía 38%. Es decir, estos criterios fisiológicos, si ya llegamos a tener 2 o 3, tenemos obviamente un paciente mucho más complicado que un paciente que simplemente, bueno, digamos simplemente, pero realmente está politraumatizado, pero que puede tener una fractura, que puede ser una fractura expuesta. Entonces, con esto ya tenemos que parametrizar a nuestros pacientes. Y en la definición, algo que, 2 conceptos, digamos, que quisiera ponerles acá, que lo saqué de la página de la SATI, de la Asociación de Argentina, que si bien la evaluación en terreno puede ser útil para iniciar el tratamiento apropiado, la definición debe efectuarse en el hospital, previo ingreso a la terapia intensiva, es decir, donde estamos en la emergencia. Y se recomienda que el experto mejor entrenado sea un profesional de salud que haya completado cursos específicos de politrauma. Los que más son conocidos son el ATLS y el Politrauma Course, que este es de europeo, ¿ya? Y básicamente la persona mejor entrenada debe definir esto para priorizar a los pacientes. Aquí les dejo algo para que vayan viendo material de la ATLS, del Politrauma Course, y esto es de la Fundación de Trauma de Argentina. Entonces también hay bastante material. Sin embargo, lo bueno de los cursos es lo que te hace vivir la experiencia de atender un politrauma, ¿ya? Pero información siempre hay, eso es muy importante. En cuanto a la valoración inicial, vamos a tener, como en casi todos los atenciones, típico A, B, C, D, E. A es vía aérea, B respiración, C circulación, pero puede ser que este necesite atenderse con prioridad. Todo depende de cómo hagamos nuestra impresión general. También tenemos que ver si hay un déficit neurológico y al final una exposición, es decir, desvestir al paciente, obviamente cuidado de hipotermia o alguna otra lesión por desvestirlo. Entonces, ¿qué es la impresión general? Bueno, ahí nosotros primero debemos presentarnos para darle cierta tranquilidad o confianza al paciente en caso de que esté consciente. Hay que tocar al paciente, es decir, no podemos simplemente ponernos distantes y solo preguntar o preguntar al paramédico que nos está llegando con el paciente. Debemos tocar al paciente, ¿ya? Y preguntarle quién es, qué pasó, porque eso también nos va a ayudar a valorar la vía aérea, la respiración y el nivel de conciencia. Es decir, a la vez que nos da información el paciente, valoramos cómo está su vía aérea y su nivel de conciencia. En cuanto a la vía aérea, debemos vigilar, debemos hacer
vigilar también al mismo tiempo que valoramos la vía aérea, que esté inmovilizado con una protección cervical, porque a veces a lo que recién empezamos a valorar al paciente, aún no tenemos algún dato exacto, el paramédico no nos dice el tipo de lesión, debemos siempre preservar esto, ¿ya? Entonces, empezamos a valorar la vía aérea. El paciente, si está consciente y si no tiene disnea y tiene habla normal, no jadea, no tiene algún estridor, entonces ahí vamos a hacer un manejo conservador. Es decir, no necesariamente tenemos que intubarlo, pero hay excepciones. Aunque el paciente esté consciente, si tenemos lesiones penetrantes en cuello que puedan producir hematomas o que ya nosotros podamos pensar que esa vía aérea se va a complicar después, ahí tenemos que intubar. Si hay lesiones químicas o quemaduras en nariz, en boca, en faringe, aunque el paciente nos llegue hablando, digamos, claramente, debemos prever que se va a complicar la intubación y debemos hacerlo antes. Las lesiones maxilofaciales pueden producir hematomas que obstaculicen la vía aérea, y si tenemos pacientes con hemoptisis. Entonces, en ese caso, en estos casos ya no hacemos conservadores en nuestro manejo, sino que vamos a hacer la intubación. En cambio, con pacientes inconscientes que tienen un Glasgow 9 o menos, o pacientes con disnea, dondifonía, que vienen con vómito o sangre, ellos tenemos que hacer una intubación endotraqueal y proteger la vía aérea. Acuérdense que si un paciente vomita y está con un Glasgow bajo, puede broncoaspirar y complicarse más aún de su politrauma. Entonces, ¿con qué vamos a hacer la intubación? Bueno, lo ideal es usar un tubo endotraqueal, obviamente, pero tenemos nuestras alternativas de una mascarilla laringea, o al menos tratar de proteger la vía aérea y de que no haya un desplazamiento posterior de la lengua y podamos usar estas cánulas de Guedel. ¿Cómo las usamos? Sencillo, medimos el orificio de entrada con la punta, más o menos que sea la misma distancia de la boca hasta la oreja, ¿ya? Y eso es todo. Y se lo ponemos al paciente. Y la mascarilla laringea, no necesitamos tener laringoscopio, lo ponemos directamente hasta el tope. Simplemente que se ocluye la vía aérea, perdón, la vía digestiva y deje libre la vía aérea. En cuanto a la ventilación y oxigenación, hay que lo que debemos vigilar es la frecuencia respiratoria, una saturación de oxígeno, uso de músculos accesorios de respiración, si vemos asimetrías en el tórax o si palpamos enfisema subcutáneo, es decir, como que está crepitando la piel. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque necesitamos hacer una detección precoz de neumonía, de neumotórax, ya sea a tensión o sea abierto, también de fuga de aire. Debemos valorar si el tórax está flácido y si hay presencia de hemotórax masivo. Entonces, esto, en resumen, vamos a ir viendo cada cosa para más o menos ubicarnos. Un neumotórax a tensión. Entonces, vamos a ver, paciente con disnea, si el neumotórax es a tensión, va a producir hipotensión y uno o más de estos tres, es decir, desviación de la tráquea, silencio respiratorio y enfisema del lado afecto. Entonces, si nosotros tenemos esto de acá, si nuestro paciente sospechamos tenemos una alta sospecha de neumotórax a tensión, debemos sin dudarlo descomprimir eso. ¿Y cómo hacemos? Palpamos el segundo espacio intercostal de la línea medio clavicular, borde superior de la tercera costilla, e insertamos un catéter. En el mercado ya existen kits preparados con todo, ¿no? Pero no siempre hay todo a la mano.
Ya como les decía yo cuando entré, yo he trabajado en algunos lugares, no siempre hay emergenciólogo, entonces tenía que usar, y no siempre hay todo el material, tenía que, digamos, usar algunos otros dispositivos, o simplemente cogía un catéter y descomprimía. Cuando tenemos un neumotórax abierto, eso ya es mucho más notorio, porque vemos la fuga de aire a través del tórax. Y aquí tenemos que poner algún parche. Entonces, hay el parche con técnica de Asherman, que es decir, este parche redondo lo ponemos encima de la lesión y por la mitad va a salir el aire y tiene un efecto de válvula este cauchito de aquí, ¿ya? Pero si no tenemos un parche tipo Asherman, porque obviamente no en todos los lugares hay, podemos hacer un vendaje pseudo-oclusivo. Es decir, ponemos aquí, ¿qué podemos poner ahí, por ejemplo? Algo que sea impermeable. A veces hemos tenido que usar la fundita donde vienen las gasas, por ejemplo. Entonces, pegamos en 3 lados y dejamos un lado para que pueda evacuarse el aire, ¿ya? Y eso se va descomprimiendo solo. Por ahí hay a veces uno va heredando ciertas experiencias y dicen que por poner un catéter con un tapón, ir sacando el tapón cada ni sé cuántos minutos y cosas así, eso realmente no se hace, no tiene una evidencia. Pero este de acá, digamos, lo que más se acerca al parche de Asherman que le mencionaba en esta diapositiva. Otra circunstancia que debemos valorar es el hemotórax masivo. Ya hablamos en masivo cuando tenemos más de 1500 mililitros de sangre en la cavidad pleural o cuando tenemos un débito de más de 200 ml por hora en 3 o 4 horas a través de una pleurotomía. Aquí sí es importante esto de acá, el tener un eco para hacer un eco fast, ¿ya? El FAST, originalmente, bueno, se lo hace en abdomen, pero se le pone EFAST o IFAST al extendido, ¿ya? Y esto está documentado que es mucho más sensible que la radiografía y tiene igual especificidad. Entonces, lo ideal es tener un eco a la mano. Si no, lo que debemos hacer es tratar de poner un tubo o tratar de aspirar para valorar qué cantidad de sangre tenemos en la cavidad. Y el tratamiento de esto es una toracotomía con tubo. Eso es lo que debemos hacer. Otra cosa que es importante es desde que ya tenemos una hemorragia masiva, ir aplicando ácido tranexánico que se puede hacer previo al ingreso al hospital. Ya hay estudios que indican que podemos poner ácido tranexánico intramuscular, ya empieza a actuar en 11 o 12 minutos, y poner una cefalosporina para prevenir, para hacer una profilaxis antibiótica. En cuanto al tórax flácido, aquí no vemos el tórax abierto, sino que esta imagen acá es por la corrección quirúrgica. ¿Cómo vamos a ver un tórax flácido? Cuando el paciente respira, se va a hundir la parte afecta. Y cuando expira, va a brotarse la parte afecta. Así de simple. Entonces, si vemos que su tórax está como bailando, ya debemos pensar que tiene fracturas de 3 costillas contiguas. Y obviamente paciente con disnea y puede estar hipoxémico. En este caso es necesario hacer una cirugía porque hay que corregir, hacer una osteosíntesis de costillas. Ok, entonces vamos con la C de circulación y control de hemorragias. Recuerden que esto puede ser antes de la A, dependiendo de cómo está nuestra inspección general.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Y tenemos que valorar tres pilares, digamos. O sea, la parte clínica, nosotros tenemos que ver cómo está la presión, cómo están los pulsos, cómo está la perfusión capilar. También tenemos que ver o pensar que en caso de choque, ¿qué tipo de choque es? Si es un hemorrágico, que son la mayoría, o si es un cardiogénico, por un taponamiento cardíaco. Y debemos estar a la mano de nuestras imágenes. Puede ser un FAST, una ecografía, o puede ser una radiografía, o si tenemos en nuestro medio una tomografía, mejor. Ahora, aquí les pongo tomografía de tórax y de pelvis, porque de una vez le vamos a hacer las dos cosas, ¿ya? Y otra vez les pongo aquí lo de ácido tranexánico. Es súper importante aplicar el ácido tranexánico, el estudio CRASH, que es el estudio donde se valora la utilidad del ácido tranexánico en politrauma. Ahí eso le da validez al uso de esto. Inclusive es el mismo grupo que investigó, los mismos dirigentes del estudio son los que hicieron el estudio WOMAN, que es para el ácido tranexánico en hemorragia postparto, que son las dos indicaciones más fuertes que tiene para el uso de ácido tranexánico. Y lo otro es que si tenemos una hemorragia evidente, debemos que hacer compresión. Eso es súper importante porque a veces nosotros podemos ir evitando que se desangre. Y algo que, bueno, no lo noté, pero hay que evitar hacer es poner pinzas a ciegas, ¿ya? A veces, por ciertas cosas que uno mal va aprendiendo, usa pinzas y a tratar de clampear algún vaso. Es preferible hacer una compresión. Y estos son los criterios del ATLS para los grados de hemorragia. Entonces, no los voy a ahondar porque seguramente ya lo vieron en las charlas de choque, pero es súper importante que aprendan a diferenciar un choque, digamos, aún no tan grave, de un paciente que está en muy malas condiciones y necesitamos corregir esa hemorragia y reponer sangre. Entonces, ¿qué debemos detectar en la C de circulación y control de hemorragias? Debemos detectar una hemorragia evidente, debemos ver un hemotórax masivo, que ya lo hablamos hace un momento, que es el hemotórax que tiene más de 1500 ml, y el taponamiento cardíaco, que más o menos pues, pasa con unos 100 ml de sangre. Y al mismo tiempo que estamos tratando de detectar esto de acá, debemos canalizar 2 catéteres periféricos gruesos. Si no tenemos catéter periférico, debemos tratar de insertar una vía intraósea. Aquí les pongo entre paréntesis, no es prioridad usar una vía venosa central. Realmente eso, para hacer una reposición rápida de volumen, no es adecuado. Además que la técnica necesita tener más adiestramiento, uno se puede demorar más, entonces eso no es prioridad. Y el ácido tranexánico que les mencionaba. Entonces, ¿cómo se pone? Le podemos poner 1 gramo intramuscular. Especialmente esto lo podemos hacer antes de la llegada al hospital, porque en el hospital, bueno, ya sería un poco más sencillo poner una vía periférica, pero supongamos que puede pasar, y si me ha pasado, que tenemos de pronto un personal no tan entrenado y nuestro paciente está chocado con un colapso venoso importante, entonces le ponemos intramuscular, 1 gramo de ácido tranexánico. Y si podemos poner en la vía, 1 gramo intravenoso, pero lo ponemos en una perfusión de 10 minutos. Y de ahí vamos a hacer una perfusión de 8 horas, de 1 gramo, pero en 8 horas. ¿Ok? Entonces, acá está la imagen del estudio CRASH que les mencionaba, el CRASH 2. Y este es uno de los estudios en el que avala el uso del ácido tranexánico intramuscular. Cuando tenemos una hemorragia evidente, debemos tratar de, obviamente, hacer la compresión, pero también hay en el mercado las gasas hemostáticas. Hay gasas
también hay polvos y también hay aplicadores de hemostáticos granulados, que se puede hacer con tipo jeringuilla. Todo esto se ha ido aprendiendo en el transcurso de las guerras, porque son las grandes escuelas de esto de acá, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el Celox, que es una marca, realmente no es que me pagan por hacer publicidad, pero es de las mejores que hay, viene el paquete o la tira de gasas doblados en Z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a, en la lesión evidente, vamos a tratar de introducir y empaquetar con este tipo de gasa hemostática. Y otra cosa que es importante es que si está, en caso de que tengamos una hemorragia importante, si es importante, ya hice la redundancia, perdón. En caso de que tengamos una hemorragia importante, debemos usar el torniquete. Sí es verdad que hay algunos, podemos causar otras lesiones por el torniquete, pero realmente eso salva vidas. Eso para el sangrado da chance a que localicemos el vaso y se pueda reparar, da chance a poner esta misma gasa hemostática, ¿ok? Todo eso lo pueden ver en esta iniciativa que se llama Stop the Bleed. Hay páginas de internet de todo eso, hay cursos de eso. Entonces, ahí pueden ver todo lo que hablan del torniquete y del uso de las gasas. En cuanto al taponamiento cardíaco, aquí vamos a, sigue siendo importante el eco y debemos pensar en taponamiento cardíaco cuando tenemos hipotensión, ruidos cardíacos apagados y el aumento de la presión venosa. Es decir, eso lo vamos a ver con una distensión de las venas yugulares. Acuérdense cómo se llama esta tríada, es la tríada de Beck. Y el doctor Beck, realmente más famoso que por esta tríada, es famoso porque se inventó el desfibrilador y es de los que precursores o pioneros en el RCP. El EcoFast, esto nos tiene que ayudar a diferenciar si el taponamiento cardíaco está colapsando el lado derecho, si hay alteraciones en el flujo mitral y tricuspidio y si tenemos una plétora en la vena cava inferior. ¿Qué es lo que podría pasar? Perdón. Es que nosotros tengamos líquido en el pericardio, pero que no esté produciendo taponamiento. Entonces, en ese caso, no debemos drenarlo. Y la causa de hipotensión ya no sería el taponamiento, sino una hipotensión por pérdida de sangre. Por otro lado, acuérdense que estamos hablando de pacientes politraumatizados. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el eco y no hay colapso de las cámaras derechas, ¿ya? No hay alteración de flujo de tricuspidio, la vena cava se ve bien, eso quiere decir que está funcionando la bomba adecuadamente a pesar de que encontremos líquido. Entonces, en ese caso, lo que debemos hacer es repetir el eco después para ir controlando. Pero en caso de que sí, efectivamente, nuestro corazón derecho esté colapsado, de que nuestra vena cava esté colapsada, de que haya alteración en el flujo mitral y tricuspidio, ya necesitamos hacer una pericardiocentesis. Y el diagnóstico diferencial más importante del taponamiento cardíaco es el neumotórax a tensión. Y esta es la guía europea del manejo del sangrado mayor y coagulopatía en trauma. Sería, aquí tenemos su algoritmo, que están, obviamente hablar solo de esto es unas 3 charlas más, es muy interesante, recomiendo que sí lo vean con detenimiento. Ok, entonces estamos en la D, de déficit neurológico. Vamos a verificar cómo están las pupilas y cómo está la escala de Glasgow, ¿ya? Esto de la escala de Glasgow tiene varios años en vigencia, pero cada vez tienen más validaciones
es una escala de las que son más importantes en la que debería estar, digamos, una señalética, un letrero, algo en la sala de emergencia para valorar eso y no confundirnos. Inclusive tenemos en la página www.glasgow-scale.org. Entonces, para que entren ahí y le den una ojeada a la página. Entonces, bueno, tenemos nuestra escala de Glasgow, que es la conocida, donde vemos apertura ocular, verbal y la respuesta motora. En la apertura ocular valoramos 4 diferentes respuestas, en la verbal 5 y en la motora 6. Hagan de cuenta que vamos bajando de arriba, desde los ojos hasta abajo, 4, 5 y fuerza motora 6 puntos. ¿Ok? Y también debemos valorar las pupilas, cómo reaccionan a la luz. Si ambas pupilas reaccionan, le ponemos 2 puntos. Si es una pupila, le ponemos 1 punto. Y si ninguna pupila está afecta, ponemos 0 puntos. ¿Y cuál es la idea de valorar esto? Es que ahora se hace la escala de Glasgow más respuesta pupilar. Y la fórmula de esto es el total de la escala de Glasgow menos la reacción pupilar. ¿Ok? Es decir, supongamos que nuestro paciente tiene en la escala de Glasgow tiene 12, pero solo tiene un lado de reacción pupilar. Entonces tenemos 1 punto. Entonces ya usamos 12 de nuestra escala de Glasgow menos 1 y tenemos una escala de Glasgow más reacción pupilar de 11. Es decir, escala de Glasgow menos la valoración de reacción pupilar. Si tiene las 2 pupilas buenas, no se resta nada. Si tiene las 2 que no reaccionan a la luz, tiene 2 puntos. Y eso es para restar. ¿Ok? En cuanto a la exposición, aquí debemos desvestir completamente al paciente. Aquí hay que sacarle zapatos, ropa, interior, todo, porque uno no debe valorar completamente al paciente. Y no solamente en su parte anterior, tenemos que ver la parte posterior. Y la idea es buscar fracturas con o sin hemorragias masivas o compresibles o no, y lesiones vasculares. Acá entramos en la valoración secundaria. Aquí tenemos que hacer, ampliar nuestra historia. Esto lo ven también en la TLS, que es hacer la historia amplia o ample. A de alergias, M de medicamentos, P de patologías previas o de embarazo. ¿Ya? La P de pregnancy. L del último, de los alimentos o si ha tomado licor. Y la E de eventos alrededor del trauma. ¿Ya? ¿Qué pasó? Si el paciente de pronto no se quemó, pero estuvo cerca del humo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es parte de la historia clínica. En la valoración física es muy importante revisar todo y rápido al mismo tiempo. Podríamos ir viendo su parte anterior, eso es más obvio, pero no se olviden revisar el dorso, revisar las axilas, acuérdense que hay vasos grandes a través que pasan por la axila, y el perineo. Y hay que hacer un tacto rectal y un tacto vaginal. ¿Cuál es la idea? Ver ahí si hay lesiones medulares, si hay fractura pélvica o de fémur, y lesiones por proyectiles. A veces uno dice, no, si tiene solo un huequito por el proyectil, pero por dentro va ocasionando muchas lesiones. ¿Ya? En los proyectiles, acuérdense que por dentro rebotan en los huesos. Es decir, puede tranquilamente pegar en la cadera y rebotar hacia arriba y lastimar el hígado, el pulmón, ¿ya? Y en aparentemente una lesión solo de abdomen. Por eso es que hay que al paciente revisarlo, virarlo, todo. Ok, entonces, signos de sospecha de lesión medular.
tenemos que ver si hay debilidad o parálisis de extremidades, alteración de la sensibilidad del tronco o en extremidades, dificultad en la emisión del lenguaje, si hay hipofonía, sin lesiones aparentes que comprometan nuestra fonación. Respiración abdominal, hipotensión y bradicardia paradójica, posición en flexión de codos, dolor o deformidad en la columna, parestesias en general o sensación de descarga eléctrica, ausencia de dolor en presencia de lesiones que deberían doler y valorar si hay presente priapismo. Algo que un concepto importante, y lo tomé de esto de este artículo de actualización en lesión medular de la revista Medicina Intensiva, que cuando se sospecha una lesión vertebral, toda la columna debe ser inmovilizada, ya que en la presencia puede haber presencia de lesiones vertebrales hasta un 20% en estos pacientes. Es decir, no solamente que pensemos que está una lesión en L1. No, esta lesión en L1 puede tener más lesiones no tan evidentes. Entonces tenemos que inmovilizar al paciente en toda la columna hasta estar seguro que no tenemos este tipo de lesiones. Y obviamente debemos tener a la mano o recordar los dermatomas. ¿Y por qué? Porque en los pacientes politraumatizados con hipotensión y bradicardia, debemos sospechar siempre lesiones por encima de T6. Es decir, que nuestro paciente que pueda tener una lesión medular que vaya a llevarnos un choque medular, por lo general, están arriba del nivel T6. Y como siempre, necesitamos de imágenes. Eso es súper importante, conseguir nuestras imágenes lo más pronto posible para definir. Ahora, en fractura de pelvis, algo que es importante y digamos que lo resumo en estas tres imágenes es ver cómo está el anillo pélvico, cómo queda el libro abierto por la fractura y poner la faja correspondiente. Entonces, estamos viendo, debemos clasificar la fractura del paciente. Tenemos fracturas de pelvis por compresión lateral, por compresión anteroposterior y las fracturas verticales, que estas suelen ser muy inestables. Las de compresión lateral son menos graves, digamos. Suelen ser más estables, pero las que sí hay que ponerle mucha más atención son las de fracturas por compresión anteroposterior, que es como cuando te aplasta el carro, ¿ya? O fracturas verticales, donde te aplastó el carro, te chispeó y paraste como 10 metros más allá. ¿Ok? Y debemos siempre valorar lesiones asociadas. Es decir, el hueso es importante, pero el vaso que pasa a través del hueso, el hueso que atravesó el vaso o que despegó una fascia por el trauma y hubo mucho sangrado, eso es lo que va a llevar al paciente a fallecer, a chocarse. También ver trauma vesical y uretral, trauma rectal y otras fracturas asociadas. Entonces acá está la clasificación de Young y Burgess. La de arriba, la fila de arriba, son las que tienen un impacto lateral. Esta de aquí, la fila del centro, tenemos un impacto antero-posterior. Es decir, por aplastamiento, estás acostado y te pasó el camión encima, etc. Y las verticales, como ven, hay lesiones adelante y lesiones atrás. Estas son muy inestables. ¿Ok? Y en esta guía de la Asociación Mundial de Cirujanos de Emergencia, hacen una clasificación en la cual combinan la clasificación de Young con el grado de inestabilidad hemodinámica.
Entonces, ellos clasifican como menores, moderadas y severas. Las menores van a tener una clasificación de Young de 1. Les retrocedo para revisarla. Estas son las 1. Una sola lesión o una lesión en libre abierto, pero pequeña. ¿Ya? Uno, cierto, en jóvenes puede ver una sínfisis de pubis todavía no cerrada. Entonces, debemos ver que esto esté más de 3 centímetros para considerarlo como una fractura. Entonces, estas son las 1. Entonces, estas son estables, digamos. Perdón, vamos adelante. En cambio, las moderadas ya tenemos lecciones tipo 2 o 3 laterales y anteroposterior o también verticales. Y las severas van a ser cualquiera de ellas, pero inestable hemodinámicamente. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en todos estos? En la primera, en la menor, realmente no se hacen mayor maniobra, no ninguna maniobra operativa. Lo que se hace es vigilar y obviamente atender el resto del trauma, ¿no? En cambio, en las otras sí tenemos la faja pélvica. ¿Ok? Esa es la indicación, la primera. Como ven aquí, faja pélvica, faja pélvica, faja pélvica. De ahí en adelante podemos tener embolización o podemos tener, podemos tratar de cerrar el flujo sanguíneo por la aorta hacia los vasos inferiores para hasta localizar un vaso. También podemos hacer una angiotomografía donde podemos valorar por dónde está perdiendo sangrado para hacer la angioembolización. Y también, obviamente, la parte de la fijación, que eso sí lo hace un traumatólogo, ¿ya? Estas son las fracturas de pelvis. Entonces, en esta tenemos lo del libro abierto. Aquí tenemos también una compresión lateral. Y esta que es compleja, ya que es la vertical. Y como ven, acá tenemos algunas imágenes para poner la faja. Podemos hacerlo simplemente con en una sábana, que es lo que tenemos a la mano, y la verdad que es lo que yo tengo a la mano la mayoría de las veces donde he trabajado en emergencia. No ha habido más que una sábana. Pero también hay dispositivos que son más bonitos y más prácticos de usar, pero bueno, a uno en ese rato tiene que coger a la mano lo que tenga. Ahora, obviamente, esto de la faja puede traer bastantes dudas, pero para que me crean, les traigo aquí los grados de evidencia de la compresión pélvica. Entonces, esto está en las guías que les mencioné. Déjenme retroceder. Estas guías acá de trauma pélvico de la Asociación Mundial de Cirujanos de Trauma. Entonces, la aplicación temprana de la faja pélvica para disminuir hemorragia, grado 1A. Faja pélvica es superior al envoltorio de sábanas, sí, obviamente, porque es más bonito, ¿ya? Esa sábana se puede zafar, puede que no hagamos la fuerza necesaria, entonces, bueno, lo mejor es, digamos, una faja, un dispositivo bien puesto, pero bueno, también podemos usar la sábana. Y los dispositivos de compresión pélvica externos no invasivos deben retirarse tan pronto sea fisiológicamente justificable y sustituirse por fijación pélvica externa o estabilización pélvica definitiva. Es decir, estos dispositivos son temporales. Y ahí debemos, obviamente, pedir ayuda al traumatólogo para hacer la fijación correspondiente. Aquí en los estudios complementarios o actividades complementarias debemos ver monitoreo continuo, un sondaje nasogástrico, un sondaje vesical, imágenes que ya la hemos venido hablando desde el principio, y el laboratorio, que es súper importante, en especial para valorar cómo está la perfusión tisular en nuestros pacientes. Entonces, monitoreo continuo, podemos hacer algo básico que en toda la emergencia podemos hacer es presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, electrocardiograma, temperatura.
Obviamente también dependiendo del nivel de complejidad que podamos tener en el hospital y el adiestramiento de nuestros médicos, podemos hacer algo más invasivo para ver presión de pulso, hacer otro tipo de monitoreo. Pero lo básico es lo que estamos hablando, que eso lo podemos hacer básicamente en cualquier lugar que tengamos, que estemos trabajando. Sondaje nasogástrico, porque esto va a evitar la broncoaspiración. También podemos verificar si hay sangre. No siempre que usarlo en todos los pacientes, debemos valorar quién podemos obviar poner una sonda nasogástrica. Y también hay que tener cuidado con los traumas faciales, porque la sonda se puede meter en algún trauma, en alguna laceración o aumentar el daño. Anecdóticamente, por ahí en internet, digamos, vi una tomografía con una sonda en el cráneo. O sea, puede pasar todas estas cosas raras. Entonces, sí hay que hacerlo con mesura. En cuanto al sondaje vesical, ahí vamos a valorar el volumen de orina, también si hay hematuria, y lo que debemos también es tener cuidado en caso de trauma de uretra, porque podemos aumentar el trauma o podemos causar un trauma de uretra. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? En cuanto a las imágenes, el FAST es lo primero. Eso es súper importante y debemos tratar de exigir a nuestros jefes que nos doten de un ecógrafo para poder hacer el FAST, que es lo que más nos da rédito en rapidez en la emergencia, ¿ya? Pero obviamente también debemos buscar hacer radiografías cervicales, de tórax, de abdomen, de pelvis, de los miembros. Y si tenemos tomógrafo, mejor, ¿ya? O una realidad que no podemos negarla es que no todos tenemos tomógrafos en nuestros lugares de trabajo. Entonces, es importante. Y el laboratorio. Lo básico es hacer un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, la gasometría para ver si nuestro paciente está entrando en acidosis, el ácido láctico para ver cómo está la perfusión celular, si no está entrando en una respiración anaerobia, la química sanguínea en general, tiempos de TP, TTP y el examen de orina. ¿Ok? Recuerden que esto nos sirve para valorar los criterios fisiológicos. Ok, y para terminar, algo que quiero que también lleven a casa, no solo el mensaje del politrauma, es que es muy importante ponerse en los zapatos de los compañeros. Debemos hacer equipos de trabajo. Hacer una emergencia solo es imposible. Eso no existe, ¿ya? Eso es muy de película, de que yo estaba solo en el bosque y yo resolví todo. No, eso no existe, ¿ya? Entonces, no lastimes a los demás con lo que te causó dolor a ti mismo. Es decir, no le grites a los compañeros, no los hagas sentir mal porque se equivocaron, hay que enseñarles. Y algo que lo dijo este señor, que es cirujano también, el trabajo más productivo es el que sale de las manos del hombre contento. Eso, entonces, con eso termino. Como les digo, aunque yo hago medicina interna, me ha tocado aprender, me ha gustado porque siempre me ha gustado trabajar en la emergencia y todo esto se puede aprender en beneficio del paciente y tratar de resolver con prontitud todas estas circunstancias en emergencia. Quedo atento a sus preguntas, no sé si siguen despiertos, pero igual quedo a sus preguntas, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias, doctor Barroseta, pues por la exposición. Seguimos aquí, seguimos atentos. Vamos a hacer un poco de preguntas respecto al tema, pues para terminar. La siguiente pregunta viene por parte de un participante
refiere cómo se ha visto afectada pues el manejo de las emergencias, sobre todo en estos politraumas o todas estas, estas condiciones que atentan a la vida, con la disminución pues de los medicamentos y de los insumos médicos, pues la realidad del país nos lleva a veces a tener una limitada capacidad resolutiva. ¿Cuál es la experiencia en su campo debido pues a todas estas emergencias, urgencias que debemos enfrentar en los hospitales? Sobre todo usted pues que ha tenido experiencia en la parte pública del país. Sí, bueno, la verdad que ese es un tema bastante complejo. Sí nos ha tocado, digamos, priorizar en lo que hemos tenido a la mano. Es decir, a veces literalmente solo alcanzamos a hacer una sedación, no siempre había eh, medicación para hacer analgesia o para hacer relajación muscular. Y realmente, bueno, en ese rato sí toca pedir ayuda a personas que tengan otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tocaba preguntar a anestesiólogos, bueno, ¿cómo hago? Porque lo típico cuando ya uno va haciendo sus esquemas de tratamiento es, bueno, usar, por ejemplo, midazolam o propofol, fentanilo, ropuronio. ¿Ya? Pero de repente, bueno, ¿qué podíamos hacer? Bueno, quedó ketamina en el fondo de la farmacia, usemos ketamina. Dexmedetomidina, todavía por ahí quedó algo que no lo usaron, usemos. Y a veces toca usar hasta el diazepam, que es algo, digamos que no lo debiéramos hacer, pero sí pasa. Este, em, y después de que el paciente está intubado, tratar de mantenerlo relajado también ha sido muy complejo. O sea, se ha tenido que usar clonazepam. O sea, son cosas realmente tristes que científicamente no podemos justificarlas. O sea, no siempre cabe en lo que alguna norma farmacológica me pueda decir, esto se lo hizo así. No, se lo hizo como se pudo. ¿Ya? Eh, eh, en cuanto a la atención, bueno, eso en cuanto a la parte de la pseudoanalgesia que debemos usar en estos pacientes. Pero en cuanto a los equipos de seguridad, de protección, bueno, eso es de comunicación y priorizar, porque no había materiales para todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, priorizamos en las personas que van a intubar, por ejemplo. Ellos sí usaban todo, mascarilla, traje, visores. No teníamos cámaras especiales en su momento, sino cada uno tenía su visor, ¿ya? Y el que iba a intubar sí estaba con todo. El resto, bueno, ahí nos aguantamos porque no había para todos. Y cada uno tenía que llevar lo suyo a veces, ¿ya? O sea, sí, o sea, esa parte se sale del contexto. Inclusive, eso ha sido mundial y ha habido charlas solamente de eso, ¿no? De cómo hacer esto, tal cosa en momentos de COVID, porque ha sido algo muy fuera de lo que estaba escrito antes, ¿no? Así es, Doc, y pues la experiencia habla por sí sola. La siguiente pregunta viene por parte de Daniel García. Él le agradece primero por su charla y pregunta, doctor, en el paciente renal crónico con politraumatismos, ¿cómo vamos a manejar los líquidos? ¿Se usa amplia hidratación o hay alguna escala o fórmula a tener a consideración? Bueno, en general ya no se debe usar ampliamente líquido. Ya eso, en la actualidad no, en protocolos de shock no se debe usar. Y debemos de reponer lo que se nos está perdiendo. Entonces, si hablamos en politrauma, por lo general lo que se pierde ahí es sangre. Entonces sí debemos hacer reposición con sangre, ¿ya? Bueno, eso es digamos, otra charla de cómo hacer la reanimación con hemoderivados, pero se debe
valorar qué tanto se ha perdido de sangre, que eso se puede valorar viendo cuántas compresas se han usado para detener el sangrado, o también valorando cómo está la microdinamia y la hemodinamia en general, ¿no? Si tenemos si el paciente está hipotenso y está sangrando, hay que ponerle sangre. Si tenemos un paciente con una hemoglobina que ha bajado y nuestros pacientes renales ya tienen su hemoglobina baja por lo general. ¿Ya? Y algo que vemos mucho en la parte pública es que nuestro paciente renal se le descuida mucho la parte de valorar la anemia. Usualmente ya están anémicos y no se han preocupado de esa parte. Entonces, si tenemos una hemoglobina de menos de 6,5, hay que transfundirlo. O si sabemos que nuestro paciente ha perdido hemoglobina, aunque no esté en menos de 6,5, pero ya vemos con datos de shock, ¿ya? O tenemos un ácido láctico elevado, hay que transfundirlo. Y hasta que haya sangre, porque ese es otro problema, nosotros deberíamos tener hemoderivados en emergencia y no siempre hay. Y la escasez de hemoderivados, eso es mundial, no solo es acá. Entonces, cuando no tenemos esto, empezar a poner, podemos poner coloides y vasopresores, ¿ya? No hay que ser tan liberal en cuanto al uso de líquidos, ¿no? Siempre la prioridad, si se pierde sangre, es poner sangre, ¿ya? Y no hay una dosis exacta, lo que necesitamos es darle el volumen con el cual el paciente regule su presión, regule su frecuencia cardíaca, baje un poco el ácido láctico, que lo tenga en menos de 2, ¿ya? Para decir que, bueno, ya nuestro paciente está hemodinámicamente estable, ¿ya? Pero siempre la prioridad es con sangre. Entonces, nuestros pacientes renales, especialmente los que no orinan, ¿no? Porque con los que orinan, uno, bueno, se pasa un poco y le pone un diurético y ya, pues ahí sale de eso, ¿ya? Entonces, con ellos hay que tener más cuidado y que estén hemodinámicamente estables. Siempre, ahora se hace la reanimación dirigida por objetivos, ¿ya? No hay un estándar para todo el mundo que todo va con los 2.000 de entrada de solución salina. Eso ya no se debe hacer. Perfecto. Una pregunta más, doctor Barrazueta, para terminar. Si bien es cierto, pues la pandemia ha afectado muchas áreas de la medicina, incluida la de unidades críticas y las emergencias. Eh, Estábamos revisando un poco de lo que es el ATLS y sobre todo las prácticas que mencionan ellos. ¿Cómo se han visto modificadas estas prácticas, por ejemplo, en un paciente que tiene politrauma, que llega a la emergencia, lo estamos estabilizando y después resulta que era un paciente COVID positivo? ¿Qué consideraciones pues han visto ustedes que se tienen que tomar en estos casos? Bueno, las consideraciones de usar nuestros trajes de protección, protección facial, mascarillas adecuadas, porque a veces no había, pero bueno, es lo que hay que hacer. Y también de tener un protocolo de tamizaje, porque ante la escasez de hacer diagnóstico, a veces solo se hacía los anticuerpos, pero nuestro paciente con anticuerpos ya a veces hasta se está curando del COVID. Entonces era de hacer estudios o con antígenos, o que es lo más rápido, o lo otro es, bueno, hacer PCR, que no es tan rápido, ¿ya? Pero cada unidad debe de tener su protocolo para hacer eso, ¿ya? Y lo otro que parece obvio, pero es que es importante, que es que tengan el material para hacer diagnóstico, ¿no? Hacer en estudio por antígeno se demora 15 minutos, 30 minutos, ¿ya? Y después de eso es tratar de separar a los pacientes para que no se contagien entre ellos. Muchos hospitales, bueno, la mayoría en que tienen terapias intensivas, dividieron sus áreas, ¿no? Un área o una terapia solo COVID y la terapia no COVID, ¿ya?
O por ejemplo, acá en Guayaquil, hospitales privados que tienen una sede que es pacientes COVID y las otras sedes pacientes no COVID, ¿ya? Entonces, hay que tener ese tipo de cuidados, ¿no? Y obviamente en los pacientes que tienen ya su diagnóstico, a valorar qué tanto tienen de compromiso sistémico, ¿no? Pulmonar, cardiovascular. Eh, Básicamente es así, ¿no? Y obviamente, la parte, si ya tenemos un paciente con politrauma y COVID inmerso, es un paciente obviamente mucho más delicado. Muy bien, doctor Barzoeta. Eso sería pues entonces todas las preguntas que tenemos por el momento. Le agradecemos mucho pues por la presencia, por la exposición, por haber compartido la información con nosotros. Le quedamos eternamente agradecidos y Muchas pues gracias a ustedes esperamos. por tomarme en cuenta.